Hola, yo soy Alexa Montoya y este es el video del problema 5.4-3. Tenemos este circuito que tiene dos fuentes y tres resistencias y vamos a calcular el voltaje de Thevenin. Entonces para ello voy a redibujar el circuito, pero solamente la parte que me interesa, que sería esta de aquí. Entonces lo voy a dibujar acá. Entonces voy a proponer una corriente I para después aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces la voy a proponer bajando por aquí. Esta es la corriente I, que pues al llegar aquí a este nodo se va a sumar con el 1 ampere que viene bajando de acá. Entonces por acá tendría I más 1, o 1 más I, al final es lo mismo. Entonces vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en este circuito cerrado. Tendríamos que 6I, porque son 6 ohms por la corriente, es corriente por resistencia, es el voltaje, 6I más 12. Voy a poner 12 porque al final de cuentas estas dos están conectadas en serie, entonces se suman. Es 12 por I más 1, ya que dijimos que en esta parte la corriente es I más 1 porque se suma con la de la fuente de corriente de atrás, y 12 de la fuente de voltaje. Entonces todo esto debe dar igual a 0. Desarrollando el paréntesis va a quedar 6I más 12I más 12 más los 12 de acá. Todo esto igual a 0. Entonces esto queda 12I más 6I son 18I. Y pues 12 más 12, 24. Ya pasándolos del otro lado son menos 24. Entonces eso significa que I es igual a menos 24 sobre 18, que es igual a menos 4 tercios de ampere. Ahora que tenemos las corrientes en el circuito, podemos calcular el voltaje. Sabemos que I es igual a menos 4 tercios y más 1 pues es esto más 1. Entonces ya podemos calcular el voltaje que pasa por aquí, que sería el voltaje de Thevenin. Entonces el voltaje de Thevenin es menos los menos 4 tercios de lo que vale I, que acabamos de calcular acá, más 1, porque esa es la corriente que pasa por esta resistencia, y eso multiplicado pues por la resistencia, que es de 6 ohms. Entonces estos son 2 volts. Ahora vamos a calcular la corriente en cortocircuito. Para eso vamos a poner aquí un cable y vamos a calcular, este es un corto. Entonces vamos a calcular la corriente que va por aquí. Vamos a proponer de nuevo una corriente I por aquí, y entonces por acá es I1. I más 1, perdón. Entonces, como este es el nodo A y ese es el nodo B. Entonces como aquí hay un cable, aquí hay otro, entonces este también es el nodo A y este también es el nodo B. Por lo tanto, esta corriente es la misma que pasa por aquí. También es I más 1 y
es la misma de acá, en el corto. Entonces, ya que propusimos es la corriente I, ahora vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en el camino cerrado. Entonces quedaría 6I por los 6 ohms por I, por la corriente I, más 6 por I más 1 más 12. Esto es igual a 0. Entonces 6i más 6i más 6 más 12 es igual a 0. Y esto queda como 12i, 6i más 6i son 12i. Y pues 6 más 12, 18, pasándolo del otro lado, menos 18. Entonces I son menos 3 medios de ampere. Entonces, habíamos dicho que la corriente en corto es esta que va hacia abajo, pero nos damos cuenta que la que nosotros propusimos aquí va hacia arriba. Entonces, como va en el sentido contrario, le voy a poner un signo negativo. Y es I más 1. Entonces, I más 1. Como ya tenemos el valor de I, son menos 3 medios más 1, ya podemos calcularlo. Esto nos queda como que la corriente en corto es 1 medio de ampere. Ahora que ya tenemos la corriente en corto y el voltaje de Thevenin, podemos calcular la resistencia de Thevenin. Bueno, lo voy a hacer aquí. Resistencia de Thevenin es igual al voltaje de Thevenin entre la corriente en corto. El voltaje de Thevenin nos quedó 2 volts. Y la corriente en corto, pues la acabamos de calcular, 1 medio de ampere. Esto nos queda como 4 ohms. Ahora ya puedo dibujar el circuito equivalente de Thevenin, que quedaría así. Voy a poner aquí Thevenin. Sería pues la fuente de 2 volts. Una resistencia de 4 ohms y listo. Y el circuito de Norton, la fuente de corriente de 1 medio de ampere. Acá la resistencia de 4 ohms también. Y listo.